Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que genial. Hoy tenemos un tema que estoy segura les va a encantar, un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo de las telenovelas turcas, especialmente entre los fanáticos de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Como ya vieron en el título, vamos a hablar sobre un momento que dejó a muchos con el corazón en un puño, Can Yaman, al borde de las lágrimas, y la reveladora entrevista que Mehmet Özdemir concedió. Ya sé que muchos de ustedes son fans de estas dos megaestrellas turcas, y también sé que la relación que tuvieron en la serie Erkenci, o Pájaro Soñador, como se conoce en español, generó muchísimas expectativas. La química entre ellos era innegable y claro, los rumores sobre una posible relación en la vida real no tardaron en surgir. Y bueno, para aquellos que no lo saben, o que son nuevos en el canal, o quizás simplemente han estado viviendo bajo una piedra, les doy una cálida bienvenida a este mundo de las telenovelas turcas. Aquí es donde nos sumergimos en el drama, el romance y por supuesto, el chisme, con el máximo respeto y siempre buscando mantener la información lo más actualizada y verídica posible. Pero antes de que sigamos y porque sé que les gusta estar al tanto de todo, quiero recordarles que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ningún vídeo sobre sus actores y series favoritas. Es gratis y ayuda muchísimo al canal. Ahora sí, vamos al lío. Empecemos por el principio, Can Yaman. Para los que no lo conocen, aunque es difícil, Can Yaman es un actor turco sumamente popular, reconocido por su talento, su atractivo físico y por supuesto, sus papeles en series como Erkenci, Dolunay, Luna Llena, y Bay Jail Mr. Round. Su carrera ha despegado de manera increíble, y hoy en día es un actor muy solicitado tanto en Turquía como en el extranjero, llegando incluso a participar en producciones internacionales. Su éxito no se limita a la televisión, también es un ícono de moda y un rostro publicitario para numerosas marcas. Para entender mejor la magnitud de su popularidad, imaginemos por un momento el impacto de sus series. Erkenci, por ejemplo, no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que conquistó corazones en países de Europa, Latinoamérica y el Medio Oriente. La historia de amor entre Kandibit y Sanem Aydin, sus personajes en Pájaro Soñador, cautivó a audiencias de todas las edades. Las redes sociales se inundaron de comentarios, fanarts, vídeos editados y teorías sobre la pareja, alimentando aún más la fama de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. El encanto de Can Yaman reside en su versatilidad. Es capaz de interpretar personajes románticos y divertidos, pero también puede demostrar su talento en roles más dramáticos y complejos. Su físico sin duda es un atractivo adicional, pero su profesionalismo y dedicación al trabajo lo han convertido en un actor respetado por sus colegas y admirado por sus fans. La disciplina que demuestra en su preparación para los papeles, su compromiso con el entrenamiento físico y su constante búsqueda de la mejora son aspectos que lo distinguen en la industria. Su éxito en Dolunay consolidó su estatus como estrella. En esta serie interpretó a Ferit Aslan, un hombre de negocios con un carácter fuerte y una vida ordenada que se ve transformada por la llegada de Nazlı, su personaje. La química con su coprotagonista, Özge Gürel, fue otro factor clave para el éxito de la serie. El personaje de Ferit, con sus contradicciones y su evolución, demostró la capacidad de Can para interpretar roles complejos y emocionalmente ricos. Luego llegó Bay Jail, una serie que también generó mucha expectativa, aunque su recepción fue mixta debido a algunos problemas de producción y a la pandemia de COVID-19 que afectó su rodaje. En esta serie Can interpretó a Özgür Atasoy, un soltero empedernido que se enamora de Ezgi Ünal, su coprotagonista. A pesar de los obstáculos, Can Yaman demostró su compromiso con el proyecto y su capacidad para adaptarse a diferentes tipos de roles. Fuera de la pantalla, Can Yaman ha sabido construir una imagen sólida. Participa activamente en causas benéficas, utiliza sus redes sociales para conectarse con sus fans y ha demostrado su interés por aprender idiomas y culturas diferentes. Su presencia en eventos internacionales y su participación en producciones internacionales son una muestra de su ambición y de su deseo de expandir su carrera. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó para que viéramos a Can Yaman al borde de las lágrimas? Para entenderlo tenemos que remontarnos a un momento específico, a una entrevista, a una emoción. En el ámbito de la farándula, especialmente cuando hablamos de celebridades con un nivel de exposición tan alto como el de Can Yaman, es muy común que los medios y los fanáticos estén constantemente buscando señales, interpretando gestos, analizando cada palabra. Y cuando algo ha
Si sucede donde vemos a un actor tan reconocido y aparentemente fuerte, mostrando vulnerabilidad, la atención se dispara. No tengo la grabación de la entrevista completa aquí para mostrarla, pero sí tengo acceso a la información y a los testimonios que se han compartido, y es lo que quiero transmitirles. En diferentes entrevistas, Can Yaman ha hablado sobre el impacto que tuvo Erkencikus en su vida, tanto a nivel profesional como personal. La serie lo catapultó a la fama, lo convirtió en un ídolo para millones de personas en todo el mundo, pero también generó una gran presión. Se especuló mucho sobre su relación con Demet Özdemir, su compañera de reparto, y los rumores, las expectativas y la constante atención de los medios lo llevaron a una situación de la que en ocasiones fue difícil salir. La fama repentina puede ser abrumadora. Imaginen la vida de Can Yaman antes de Erkencikus. Un actor prometedor con experiencia, pero aún desconocido para el gran público. De repente el éxito de la serie lo convierte en un fenómeno mediático. Los paparazzi lo persiguen, los medios de comunicación analizan cada uno de sus movimientos, las redes sociales arden con comentarios sobre su vida personal y profesional. La privacidad se convierte en un lujo y la presión por mantener una imagen perfecta es constante. En esas entrevistas donde se le vio visiblemente emocionado, hablando sobre el pasado, sobre la fama repentina y sobre la presión, se notaba que el actor recordaba con cariño la serie, pero también con un dejo de nostalgia y, en ocasiones, de tristeza. Es muy probable que la mezcla de recuerdos buenos y malos, de éxitos y de momentos difíciles, haya provocado esa emoción que lo llevó al borde de las lágrimas. No es fácil ser una celebridad, y menos cuando la vida privada se mezcla con la vida profesional de manera tan intensa. La nostalgia es un sentimiento poderoso. Recordar los momentos felices, el entusiasmo del rodaje, la conexión con sus compañeros, el cariño del público puede generar una profunda emoción. Pero también es inevitable recordar los momentos difíciles, la presión, los rumores, la falta de privacidad y la constante exposición mediática. La mezcla de ambas emociones puede ser abrumadora, y es comprensible que Can Yaman haya sentido la necesidad de expresar su vulnerabilidad. Pero, ¿qué hay de Demet Özdemir? Ella también es una actriz turca increíblemente talentosa y querida. Su carrera, al igual que la de Can, ha ido en ascenso. Además de Erkencikus, ha participado en otras series exitosas como Doğduğun Ev Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, y Anfara, Mi Nombre es Farah. Demet es conocida por su versatilidad, su profesionalismo y su gran conexión con el público. También ha sido imagen de importantes marcas, y es una de las actrices más influyentes en Turquía. Demet Özdemir es una actriz con una trayectoria impresionante. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en una de las actrices más queridas del público turco. Su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente profundos, su profesionalismo y su cercanía con sus fans son algunos de los factores que explican su éxito. En Erkencikus, Demet interpretó a Sanem Aydin, una joven soñadora y llena de energía que trabaja en la agencia de publicidad donde se desarrolla la historia. Su personaje, con su personalidad alegre y optimista, conquistó a millones de espectadores. La química con Can Yaman fue un factor clave para el éxito de la serie, y la pareja se convirtió en una de las más populares del momento. Después de Erkencikus, Demet protagonizó Doğduğun Ev Kaderindir, una serie basada en una historia real que aborda temas como la adopción, la violencia doméstica y la búsqueda de la identidad. Su interpretación de Zeynep, una joven que ha sufrido una infancia difícil, fue aclamada por la crítica y el público. La serie, con su tono dramático y sus temas complejos, demostró la versatilidad de Demet y su capacidad para asumir roles desafiantes. Más recientemente, Demet ha protagonizado Anfara, una serie de acción y drama que ha tenido una gran acogida. En esta serie interpreta a Farah, una madre que debe hacer todo lo posible para proteger a su hijo. Su interpretación, llena de fuerza y vulnerabilidad, ha sido muy elogiada. Fuera de la pantalla, Demet Özdemir es una figura muy influyente en el mundo de la moda y la publicidad. Ha sido imagen de importantes marcas, y es una de las actrices más seguidas en las redes sociales. Su estilo, su elegancia y su naturalidad la han convertido en un referente para muchas mujeres. Ahora bien, ¿qué dijo Demet Özdemir en esa entrevista que causó tanto revuelo y que de alguna manera se relaciona con la emoción que sintió Can Yaman? Bueno, la respuesta no es tan sencilla como un titular sensacionalista. Lo que Demet dijo en realidad, y que es importante analizar con cuidado, fueron algunas reflexiones sobre su experiencia trabajando con Can sobre
la dinámica de trabajo y sobre la presión mediática que vivieron juntos. En la entrevista, Demet habló sobre la química innegable que existía entre ellos en la serie. Recordó con cariño la conexión que tenían en el set, cómo se apoyaban mutuamente y cómo disfrutaban del trabajo en equipo. Pero también reconoció que la enorme atención mediática y las expectativas creadas por los fanáticos fueron un factor importante que influyó en su relación profesional. Aunque no dio detalles específicos sobre su relación personal, sus declaraciones fueron muy claras al decir que la presión mediática afectó la forma en la que se relacionaban y que en algún momento, esa presión se volvió insostenible. La presión mediática es un fenómeno complejo. Los medios de comunicación, los fans y las redes sociales pueden ejercer una gran influencia en la vida de las celebridades. Los rumores, las especulaciones y las expectativas pueden generar una gran presión sobre las relaciones personales y profesionales. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, la química que tenían en Erkenzikos generó una enorme expectativa sobre una posible relación sentimental. Los medios de comunicación se volcaron a cubrir cualquier detalle sobre sus vidas, y los fans especulaban sobre su relación en las redes sociales. Demet, con su habitual profesionalismo y madurez, también habló sobre la importancia de mantener la privacidad y de proteger su vida personal. Expresó su agradecimiento por el cariño del público y por el éxito de Erkenzikos, pero también dejó claro que cada uno tenía su propia vida y sus propios caminos. Sus palabras fueron honestas y sinceras, y muchos las interpretaron como una manera de poner fin a las especulaciones y de cerrar un ciclo. La madurez emocional es un factor importante en la vida de las celebridades. Demet Özdemir ha demostrado ser una persona madura y profesional, capaz de manejar la presión mediática y de mantener una imagen positiva. Su capacidad para expresarse con claridad y honestidad, sin entrar en detalles sensacionalistas, es un ejemplo de profesionalismo y de respeto por su vida personal y la de Can Yaman. Y es precisamente aquí donde la conexión entre las declaraciones de Demet y la emoción de Can Yaman se hace más evidente. Si bien no hay una relación directa, es muy probable que las palabras de Demet, al hablar de la presión mediática y de la dificultad de mantener una relación sana en medio de la fama, hayan resonado en Can Yaman. Seguramente recordar esos momentos, esas vivencias, le trajo a la memoria todo lo que vivieron juntos y lo que supuso para ambos. La empatía es fundamental para entender las emociones de los demás. Es probable que Can Yaman, al escuchar las declaraciones de Demet, se haya sentido identificado con sus palabras. Ambos compartieron una experiencia única, y es comprensible que hayan experimentado sentimientos similares. La presión mediática, las expectativas del público, la falta de privacidad y la dificultad de mantener una relación sana en medio de la fama son desafíos que enfrentan muchas celebridades. Es importante entender que aunque el mundo de las telenovelas turcas puede parecer muy glamuroso y lleno de romance, la realidad de los actores es muy diferente. Ellos son personas de carne y hueso que, como todos nosotros, tienen sentimientos, emociones y vulnerabilidades. La presión de la fama, la constante exposición mediática y las expectativas de los fanáticos pueden ser abrumadoras. Y en esos momentos es normal que surjan emociones intensas, como la nostalgia, la tristeza o incluso la frustración. La humanidad de las celebridades es algo que a menudo se olvida. Los actores, cantantes y otras figuras públicas son personas comunes y corrientes, con sus propias preocupaciones, miedos y sueños. La fama y el éxito pueden ser maravillosos, pero también pueden tener un costo. La presión de la fama, la constante exposición mediática y las expectativas del público pueden afectar la salud mental y emocional de las celebridades. Es importante recordar que detrás de cada personaje, de cada sonrisa y de cada escena romántica, hay una persona con una vida, con emociones y con una historia que contar. Lo que hemos visto en Can Yaman y Demet Özdemir es un reflejo de esa realidad. Dos actores talentosos que, a pesar de su éxito y reconocimiento, han tenido que enfrentarse a los desafíos de la fama, a las expectativas del público y a la presión de los medios. Su historia, como la de muchos otros artistas, nos recuerda que detrás de cada personaje, de cada sonrisa y de cada escena romántica, hay una persona con una vida, con emociones y con una historia que contar. La empatía y el respeto son valores fundamentales. Es importante ponerse en el lugar de las celebridades y entender los desafíos que enfrentan. Es importante recordar que aunque admiremos su trabajo y nos encanten sus series, ellos también son seres humanos que necesitan privacidad y respeto. Evitar la especulación, R.
Respetar sus decisiones y valorar su trabajo son algunas de las formas de mostrar apoyo y comprensión. En resumen, Can Yaman al borde de las lágrimas nos recuerda la gran presión que sienten las celebridades, y las palabras de Demet Özdemir, al hablar sobre las dificultades de la fama y las expectativas del público, nos ayudan a comprender mejor la complejidad de sus vidas. Ambos han compartido momentos inolvidables con nosotros a través de Erkenci, y sus carreras siguen siendo admiradas en todo el mundo. La importancia de la privacidad y la salud mental en la industria del entretenimiento es un tema crucial. La sobreexposición mediática y la presión constante pueden tener un impacto negativo en la salud mental de las celebridades. Es importante fomentar un ambiente de respeto y comprensión, donde se proteja la privacidad de las personas y se valore su bienestar emocional. El legado de Erkenci y su impacto en la carrera de Can Yaman y Demet Özdemir es innegable. La serie no solo les brindó fama y reconocimiento, sino que también les abrió puertas a nuevas oportunidades y proyectos. Su éxito es un ejemplo de la capacidad de las telenovelas turcas para conectar con audiencias de todo el mundo. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante. Hemos explorado un poco sobre la emoción de Can Yaman y sobre lo que Demet Özdemir dijo en esa entrevista que causó tanto revuelo. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Creen que la presión de la fama influye en la vida de los actores? ¿Qué opinan de la relación entre Can y Demet? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido como este. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.